El archivo central de la judicatura no era simplemente un edificio, sino una inmensa necrópolis de papel, donde el tiempo parecía haberse detenido bajo una capa perpetua de polvo grisáceo. Elías caminaba por los pasillos subterráneos con la familiaridad de un espectro que ya no teme a la oscuridad, arrastrando sus zapatos gastados sobre un suelo de cemento frío que devolvía un eco seco y cansado. Las luces fluorescentes, instaladas hace décadas, parpadeaban con un zumbido eléctrico constante que se filtraba en los tímpanos como una advertencia olvidada sobre la fragilidad del sistema. En este reino de sótanos húmedos, el aire olía a celulosa en descomposición y a una humedad antigua que se aferraba a la garganta, dificultando cada respiración profunda. Para Elías, ese aroma no era molesto, sino el perfume de su propia resignación, una señal inequívoca de que el mundo exterior, con su caos y sus juicios morales, no lograba penetrar en sus dominios de estanterías infinitas. La rutina de Elías estaba marcada por el golpe rítmico de un sello de caucho sobre expedientes que nadie volvería a consultar jamás en su vida entera. Cada mañana se sentaba frente a su escritorio de metal oxidado, donde una pequeña lámpara de luz amarillenta iluminaba apenas un círculo de realidad entre las sombras de las cajas apiladas. Su trabajo consistía en clasificar los restos de tragedias humanas, convirtiendo divorcios amargos, estafas familiares y crímenes olvidados en simples números de referencia perdidos en el laberinto. A sus 60 años, había desarrollado una mirada clínica que despojaba a los nombres de su humanidad, viendo en cada carpeta solo un trámite administrativo que debía ser despachado antes del café. No sentía curiosidad por las historias que custodiaba. Para él, la justicia era una maquinaria oxidada que funcionaba por inercia, y los que buscaban respuestas en sus archivos eran solo intrusos que perturbaban el orden del silencio. El cinismo de Elías funcionaba como una armadura invisible, una coraza forjada durante 40 años de observar cómo los expedientes más comprometedores solían extraviarse por errores técnicos convenientemente orquestados. Había aprendido que en la metrópolis la verdad era un lujo que los archivistas no podían permitirse si deseaban llegar a la edad de la jubilación con la salud mental intacta. Observaba a sus colegas más jóvenes, con sus camisas blancas y sus ideales aún frescos, y sentía una mezcla de lástima y desprecio por su ingenuidad ante el poder burocrático. Para él, la única moneda de cambio segura era el silencio absoluto y la capacidad de mirar hacia otro lado cuando las sombras se alargaban más de lo habitual. En su mente, el mundo se dividía entre los que mandan y los que archivan, y él se sentía extrañamente cómodo siendo el guardián de las tumbas de los primeros. La estructura del archivo central reflejaba perfectamente la jerarquía del poder que Elías tanto respetaba desde la distancia de sus sótanos de techos bajos. Mientras en los niveles superiores los jueces tomaban decisiones que cambiaban vidas bajo techos altos y molduras doradas, aquí abajo el techo parecía hundirse sobre los hombros de los trabajadores. El sonido de las goteras golpeando los cubos de plástico era la única melodía que interrumpía la pesadez del ambiente, creando un ritmo hipnótico que adormecía la ambición. Elías conocía cada grieta del techo, cada mancha de salitre en las paredes, y las trataba como si fueran viejas compañeras de una celda compartida por voluntad propia. No buscaba la luz del sol, se conformaba con el resplandor mortecino de sus bombillas gastadas, convencido de que la penumbra era el mejor escondite para un hombre que ya no esperaba nada. Fuera de los muros del archivo, la ciudad se desmoronaba bajo una burocracia asfixiante y una desigualdad que se sentía en el aire viciado de las avenidas principales. Sin embargo,
Elías vivía en una burbuja de indiferencia, cruzando las calles sin mirar los rostros de quienes pedían justicia en las escalinatas de los juzgados. Para él, esas personas eran solo datos estadísticos que tarde o temprano terminarían en una de sus cajas de cartón, clasificados bajo una etiqueta genérica de proceso concluido. No le importaba el dolor ajeno porque había decidido hacía mucho tiempo que el dolor era una variable que no cabía en sus hojas de cálculo. Su vida era un ejercicio de minimalismo emocional, donde cada gesto estaba calculado para evitar cualquier conexión con la realidad vibrante y terrible que latía más allá de sus túneles. A menudo, Elías pasaba horas enteras simplemente mirando las estanterías, disfrutando de la quietud absoluta que solo un cementerio de documentos puede ofrecer a un alma cansada. En esos momentos sentía que él mismo se estaba convirtiendo en parte del mobiliario, un objeto más que el sistema mantenía por costumbre, pero que carecía de propósito vital. Su mayor deseo era la jubilación, no para viajar o descubrir nuevos horizontes, sino para trasladar ese silencio de los sótanos a la soledad de su apartamento pequeño y sombrío. Imaginaba sus días finales como una extensión de su presente, una nada tranquila, donde no tuviera que sellar más pecados ajenos, ni fingir que le importaba el destino de los condenados. La irrelevancia era su meta final, un refugio donde nadie pudiera señalarlo ni recordarle que alguna vez fue un hombre con voluntad propia. En una tarde de martes, mientras la lluvia golpeaba con fuerza los ventanales altos y sucios de la entrada superior, Elías descendió al nivel más profundo del archivo. Ese sector, conocido como el sótano 4, albergaba documentos de la era anterior, registros que el tiempo y la humedad habían comenzado a devorar lentamente con una paciencia cruel. Era un lugar prohibido para la mayoría, un rincón olvidado donde las luces fallaban constantemente y el frío calaba hasta los huesos de manera casi sobrenatural. Elías caminaba con su linterna en mano, buscando una carpeta de propiedad raíz que un abogado influyente había solicitado con una urgencia sospechosa. Sin embargo, sus dedos tropezaron con una caja de madera vieja, una que no figuraba en los mapas digitales del sistema y que desprendía un olor a moho particularmente intenso. Al abrir la tapa de la caja, el archivista no encontró papeles amarillentos ni sellos de lacre, sino una serie de cintas de video analógicas que parecían haber sido escondidas a propósito. El polvo acumulado sobre el plástico negro era tan denso que parecía una piel áspera al tacto de sus dedos enguantados, revelando la antigüedad del hallazgo. Elías sintió un pequeño escalofrío, no por miedo, sino por la ruptura inesperada de su rutina, perfectamente controlada por la burocracia gris. Observó las etiquetas borrosas, escritas a mano, con una caligrafía que le resultó vagamente familiar, despertando un eco de memoria en su mente que creía haber enterrado profundamente. En ese instante, rodeado de legajos muertos, el hombre que no buscaba nada acababa de encontrar el primer eslabón de una cadena que lo arrastraría de regreso a su propio pasado. Elías sostuvo la cinta entre sus manos con una mezcla de desprecio y una curiosidad que creía extinta, sintiendo el frío del plástico transmitirse a sus palmas. No era común encontrar material audiovisual en esa sección, y mucho menos uno que careciera de los sellos oficiales de catalogación que él mismo solía estampar con rigurosidad. Se dirigió hacia una pequeña sala de visionado, un cubículo olvidado que contenía un monitor de tubo grueso y una reproductora de video que acumulaba años de abandono. Al insertar la cinta, el mecanismo emitió un quejido metálico, una protesta de engranajes oxidados que resonó en el silencio absoluto del sótano como el grito de un animal herido. El monitor parpadeó
escupiendo una lluvia de estática blanca que iluminó el rostro surcado de arrugas del archivista antes de estabilizarse en una imagen granulada y temblorosa de hace 2 décadas. La grabación no tenía sonido al principio, solo el movimiento errático de una cámara que parecía estar oculta detrás de una rejilla de ventilación en una sala de interrogatorios oscura. En el centro del cuadro, un hombre joven, Julián, estaba sentado en una silla de metal, con las manos esposadas a la espalda y el rostro desfigurado por el miedo y la sangre seca. Elías sintió una punzada de incomodidad en el estómago, un síntoma físico que su cinismo no pudo suprimir de inmediato ante la crudeza de la imagen. La puerta de la sala de la grabación se abrió y entró un oficial de uniforme impecable, cuya postura emanaba una autoridad que rozaba la soberbia absoluta. Elías entrecerró los ojos para enfocar la imagen borrosa, tratando de reconocer los rasgos del hombre que acababa de entrar en ese escenario de sombras y violencia institucional. El reconocimiento fue como un golpe seco en el plexo solar. Aquel oficial joven y enérgico era, sin lugar a dudas, el actual ministro de Seguridad, Aranda. El hombre que hoy aparecía en los informativos hablando de honor y rectitud moral estaba allí, en la pantalla, propinando un golpe brutal al detenido sin que mediara palabra alguna. Elías observó cómo la víctima se desplomaba en el suelo mientras Aranda se limpiaba los nudillos con un pañuelo blanco, manteniendo una expresión de indiferencia que resultaba más aterradora que la propia agresión física. El archivista retrocedió un paso, alejándose del monitor, sintiendo que la atmósfera del sótano se volvía densa, casi irrespirable bajo el peso de ese secreto filmado. Lo que estaba viendo no era solo un abuso de poder, sino la génesis de una carrera política construida sobre el silenciamiento sistemático de la verdad. A medida que la cinta avanzaba, Elías notó que el video no se detenía en el acto de violencia, sino que mostraba el proceso posterior de manipulación de pruebas y documentos. Vio a otros oficiales entrar en la sala, hombres cuyos nombres ahora ocupaban altos cargos en la jerarquía judicial y policial de la metrópolis. Se sentían seguros de su impunidad, bromeando entre ellos mientras obligaban al detenido a firmar una confesión falsa bajo la mirada vigilante y gélida de Aranda. Elías sintió una náusea ética que nunca antes había experimentado, una ruptura total con su filosofía de no mirar y no preguntar, que lo había mantenido a salvo durante tanto tiempo. La realidad de la injusticia ya no era un número de expediente o una descripción en papel, sino una coreografía de crueldad que se repetía ante sus ojos. De pronto, la grabación mostró algo que detuvo el corazón de Elías por un segundo infinito, un plano corto de los documentos que se estaban firmando sobre la mesa. Entre los sellos de entrada y las firmas de los oficiales, apareció una rúbrica pequeña, precisa y burocrática, que Elías reconoció con una claridad devastadora como si fuera propia. Era su firma, la que utilizaba hace 20 años cuando era un joven administrativo ansioso por complacer a sus superiores y ascender en la escala jerárquica. Él no había estado en esa sala, pero su firma en el acta de recepción de pruebas indicaba que él había validado el ocultamiento de ese video en lugar de denunciarlo. El cinismo defensivo de Elías se desmoronó por completo al comprender que él no era un simple observador pasivo, sino un cómplice activo en la destrucción de la vida de Julián. El archivista apagó el monitor con un movimiento brusco, dejando la sala en una penumbra que ahora le parecía cargada de fantasmas que lo señalaban con el dedo. Se quedó allí sentado en la oscuridad, escuchando su propia respiración acelerada y el goteo incesante de la humedad que parecía filtrarse desde el techo directamente a su conciencia. La revelación de su propia participación en el encubrimiento lo despojó de la seguridad que le brindaba su supuesta neutralidad profesional.
Ya no podía esconderse detrás de la idea de que la justicia era un trámite ajeno a su voluntad. Su nombre estaba allí, sellando el destino de un hombre inocente. El pasado, que creía haber archivado bajo toneladas de indiferencia, había regresado para exigirle una rendición de cuentas que no estaba preparado para afrontar. Elías guardó la cinta en su chaqueta, sintiendo el peso del objeto como si fuera de plomo, y salió del cubículo con la mirada clavada en el suelo de cemento. Caminó por los pasillos del archivo, sintiendo que cada estantería, cada caja y cada expediente conocían su pecado y se burlaban de su vejez solitaria. Se preguntó cuántas veces más su firma habría servido para sepultar la verdad, para proteger a hombres como Aranda y para pisotear a hombres como Julián. La noción de su propia limpieza moral era ahora una broma de mal gusto, un espejismo que se había disuelto ante la evidencia granulada de una cámara oculta. La metrópolis, con su brillo falso y su orden aparente, le pareció de repente un inmenso escenario construido sobre la complicidad silenciosa de hombres pequeños como él. Al llegar a la salida, el guardia de seguridad le lanzó un saludo distraído, pero Elías no fue capaz de responder, temiendo que su voz delatara el terremoto interno que lo consumía. Salió a la calle bajo la lluvia persistente, sintiendo que el agua no lograba limpiar la sensación de suciedad que se le había pegado a la piel tras ver el video. Se detuvo en la esquina, observando un cartel publicitario gigante con el rostro del ministro Aranda prometiendo una ciudad más segura para todos los ciudadanos. El contraste entre la imagen pública del hombre y el verdugo de la cinta le provocó un escalofrío que no tenía nada que ver con la temperatura del ambiente. ¿Sería posible que un solo hombre, armado únicamente con una cinta analógica y una firma vieja, pudiera desafiar la arquitectura de mentiras de todo un ministerio? ¿Estaría dispuesto el viejo archivista a arriesgar la tranquilidad de su jubilación por una verdad que él mismo ayudó a enterrar? Elías regresó al archivo central al día siguiente con una pesadez en el pecho que ninguna dosis de café lograba disipar, sintiendo que su anonimato habitual se había transformado en una vulnerabilidad latente. Durante las primeras horas, se dedicó a sus tareas con una precisión maníaca, sellando documentos y moviendo cajas con una energía nerviosa que llamó la atención de sus compañeros más cercanos. No podía dejar de tocar el bulto de la cinta escondida en su maletín, un objeto que ahora sentía que irradiaba un calor peligroso, capaz de incendiar toda su existencia gris. Decidió que su primera victoria, aunque pequeña y silenciosa, sería no destruir la evidencia, desafiando por primera vez en décadas la orden tácita de limpieza que imperaba en el sótano. Cada vez que pasaba frente a la trituradora de papel, sentía una satisfacción amarga al saber que, por una vez, algo importante sobreviviría a la maquinaria del olvido. A media mañana, Elías comenzó a rastrear el rastro de Julián en el sistema digital, utilizando códigos de acceso que solo un veterano de su calibre conocía para saltarse las restricciones de seguridad. Descubrió que el hombre, tras ser liberado sin cargos pero con la vida destrozada, había intentado presentar denuncias que fueron sistemáticamente rechazadas por falta de pruebas físicas. El sistema no solo lo había golpeado físicamente, sino que lo había borrado del mapa legal, convirtiéndolo en un paria que clamaba justicia en un desierto de indiferencia institucional. Elías sintió un extraño orgullo al recuperar el domicilio actual de Julián, un pequeño logro burocrático que representaba su primer acto de rebelión consciente contra la estructura que lo alimentaba. Era una sensación nueva, la de utilizar las herramientas del opresor para encontrar a la víctima, y eso le devolvió un rastro de dignidad casi olvidado. Con la dirección en su poder, Elías solicitó un permiso de salida
bajo el pretexto de una revisión médica, algo que su supervisor concedió sin mirar siquiera su rostro cansado y pálido. Caminó por los barrios periféricos de la ciudad, donde la opulencia de mármol del centro se transformaba en fachadas descascaradas y calles estrechas que olían a desesperanza y abandono estatal. Encontró a Julián en un pequeño taller de reparación de radios, un lugar oscuro y atestado de cables y válvulas que parecía un espejo de la propia soledad del archivista. El hombre que vio no era el joven aterrorizado de la cinta, sino un anciano prematuro con manos temblorosas y una mirada que evitaba cualquier contacto visual directo con los extraños. Elías se presentó no como un salvador, sino como un mensajero de la memoria, alguien que finalmente había decidido dejar de ser un obstáculo para la verdad. El encuentro fue tenso y cargado de silencios que pesaban más que las palabras, mientras Julián observaba a Elías con una desconfianza justificada por años de promesas rotas y humillaciones constantes. Elías no le entregó la cinta de inmediato, temiendo que el hombre no estuviera preparado para revivir el trauma o que su seguridad se viera comprometida por un impulso emocional. En lugar de eso, le relató detalles específicos del interrogatorio que solo alguien que hubiera estado allí o que hubiera visto el video podría conocer con tanta exactitud. Observó cómo el cuerpo de Julián se tensaba al escuchar la descripción de sus propios gritos silenciados, y por primera vez Elías sintió el peso real de la responsabilidad humana. Fue un triunfo silencioso ver cómo la chispa de la esperanza, aunque diminuta y temerosa, volvía a encenderse en los ojos cansados de aquel hombre roto. Elías regresó al archivo con una determinación que nunca antes había experimentado, sintiendo que su espacio de trabajo ya no era una celda, sino una base de operaciones para una causa noble. Comenzó a recopilar copias de otros documentos complementarios que validaban la presencia de Aranda en la zona del interrogatorio en la fecha exacta de la grabación ilegal. Cada folio que rescataba de la oscuridad era una pequeña victoria contra el ministro, un ladrillo que quitaba de la base del pedestal sobre el cual Aranda había construido su carrera política. Trabajaba en las sombras, aprovechando los momentos en que sus colegas salían a almorzar, convirtiéndose en un fantasma experto en navegar las grietas del propio sistema que lo había creado. Su pericia administrativa, antes usada para el encubrimiento, ahora se convertía en el arma más letal contra la impunidad de los poderosos. Esa misma tarde, Elías decidió que no guardaría la cinta en su casa, donde la vigilancia podría ser más laxa, sino que la escondería dentro del propio archivo, en un lugar donde nadie buscaría. Eligió una caja de expedientes sobre impuestos agrarios de 1950, un sector tan aburrido y obsoleto que ni siquiera los equipos de limpieza más minuciosos se molestarían en revisar jamás. Al cerrar la caja, sintió que había depositado una semilla de verdad en el corazón mismo de la mentira, esperando el momento justo para que brotara y destruyera el cemento. Esta pequeña astucia le dio una sensación de poder que nunca había sentido en sus 40 años de servicio, una adrenalina que lo hacía sentir más vivo que nunca. El miedo seguía allí, pero ahora estaba subordinado a un propósito que trascendía su propia seguridad personal y su anhelada jubilación. Al final de la jornada, el ministro Aranda realizó una visita inesperada al edificio para inaugurar una nueva sala de digitalización, rodeado de cámaras y subordinados que aplaudían cada uno de sus gestos calculados. Elías se mantuvo en un rincón oscuro del vestíbulo, observando al hombre que en la cinta golpeaba a un inocente y que ahora sonreía con una benevolencia hipócrita ante la prensa.
Aranda pasó a pocos metros de él, desprendiendo un perfume caro que contrastaba violentamente con el olor a moho y encierro que Elías llevaba impregnado en su propia ropa de trabajo. En lugar de bajar la mirada como solía hacer, Elías mantuvo la vista fija en el ministro, sosteniendo un desafío silencioso que solo él comprendía en toda la sala. Fue su primer triunfo público, una declaración de guerra íntima que Aranda no pudo percibir, pero que Elías saboreó con una satisfacción profunda. Cuando las luces del archivo se apagaron y Elías se dispuso a marchar a casa, sintió que el edificio ya no era el mismo, o quizá era él quien había cambiado para siempre. Las sombras de los pasillos ya no le parecían amenazantes, sino aliadas que guardaban el secreto de su rebelión incipiente contra la injusticia institucionalizada de la metrópolis. Caminó hacia la salida con paso firme, sintiendo que cada gota de lluvia que caía sobre él era una bendición que lo alejaba de su pasado de complicidad silenciosa. Sabía que el camino que acababa de iniciar no tendría retorno y que las consecuencias podrían ser devastadoras para un hombre de su edad y condición social. Sin embargo, por primera vez en toda su vida, Elías no tenía miedo al futuro, porque finalmente había encontrado algo por lo que valía la pena arriesgarlo absolutamente todo. Elías comenzó a notar que el silencio del archivo ya no era un refugio, sino una atmósfera cargada de una electricidad estática que le erizaba los vellos de la nuca cada vez que se movía entre los estantes. Los días posteriores a su encuentro con Julián se convirtieron en un ejercicio de equilibrismo psicológico, donde debía mantener la máscara de empleado dócil mientras su mente tejía una red de datos robados al olvido. Pasaba las horas muertas frente a la terminal de datos, fingiendo que auditaba viejos registros de propiedad, cuando en realidad estaba cruzando nóminas de personal policial de hace 2 décadas con los turnos de guardia del sótano. Cada coincidencia que encontraba era como un pequeño destello de luz en una caverna profunda, confirmando que la red de encubrimiento era mucho más vasta y organizada de lo que inicialmente había sospechado. Sin embargo, sabía que la información, sin una prueba física irrefutable, no era más que ruido burocrático que el sistema podría silenciar con un simple movimiento de su pesada mano administrativa. La presión interna comenzó a manifestarse en pequeños detalles de su conducta diaria que no pasaron desapercibidos para quienes estaban entrenados para detectar la disidencia silenciosa. Su supervisor, un hombre de gestos secos y ojos que siempre parecían buscar una falta en el desempeño ajeno, empezó a merodear por su escritorio con una frecuencia inusual y preocupante. Elías sentía la mirada del hombre clavada en su espalda mientras revisaba los registros, una presencia opresiva que le recordaba que en ese edificio las paredes tenían oídos y los techos ojos. A pesar del temor creciente que le oprimía el pecho, el archivista se obligó a no alterar sus horarios ni sus rutas habituales, sabiendo que cualquier cambio brusco en su rutina sería la señal definitiva para que los depredadores del sistema atacaran. Se convirtió en un maestro de la invisibilidad activa, realizando sus investigaciones en los márgenes de su jornada, bajo la luz mortecina de las bombillas que siempre estaban a punto de fundirse. En sus noches de insomnio, Elías regresaba mentalmente a la imagen de su propia firma en aquel documento, intentando recordar el momento exacto en que sus dedos sostuvieron la pluma para sellar la injusticia. ¿Había sido el miedo a perder el empleo lo que lo movió? ¿O simplemente la inercia de un hombre que ya había renunciado a su brújula moral por un poco de estabilidad? La vergüenza era un ácido que corroía su memoria, obligándolo a enfrentarse al hecho de que su neutralidad profesional no había sido más que una forma de cobardía institucionalizada durante años.
entendió que el ministro Aranda no era el único culpable del dolor de Julián, sino que él mismo era el soporte necesario para que esa arquitectura de impunidad se mantuviera en pie. Esta revelación, lejos de paralizarlo, le otorgó una claridad fría y cortante. Su redención no vendría de pedir perdón, sino de destruir la estructura que él mismo ayudó a sostener. Durante una de sus incursiones en los niveles prohibidos, Elías encontró un registro de mantenimiento que detallaba la instalación de las cámaras de seguridad en la antigua sala de interrogatorios, un documento que debería haber sido destruido años atrás. La fecha coincidía exactamente con el video, y el técnico encargado de la instalación era un hombre que ahora vivía en el anonimato total tras un retiro forzoso y sospechosamente temprano. Elías anotó el nombre con dedos temblorosos, comprendiendo que ese hombre podría ser el testigo vivo que validara la autenticidad de la cinta si alguna vez llegaba a un tribunal de verdad. El rompecabezas de la traición estatal se estaba completando, pieza por pieza, en la mesa de un archivista que antes solo se preocupaba por el orden alfabético de las desgracias ajenas. La sensación de estar tocando los nervios mismos del poder le producía un vértigo que se mezclaba con una extraña y renovada vitalidad. La visita de Julián al archivo, unos días después, fue el momento en que el suspenso de su doble vida alcanzó un punto de no retorno absoluto y peligroso. El hombre apareció en la recepción con la excusa de buscar un acta de nacimiento, pero sus ojos buscaban desesperadamente a Elías entre la maraña de mostradores y empleados indiferentes que poblaban el lugar. Elías lo llevó a un rincón apartado, lejos de los micrófonos ocultos que sospechaba existían en las áreas comunes, y sintió el peso de la desesperación del otro como una carga física. Julián le confesó que había estado siendo vigilado desde su último encuentro, que hombres de traje oscuro se apostaban en la esquina de su taller sin hacer nada más que observar. La maquinaria del ministro Aranda ya se había puesto en marcha, detectando la anomalía en el sistema y buscando el origen de la filtración que amenazaba su legado impecable. Elías sintió que el aire se volvía más denso mientras escuchaba el relato de Julián, dándose cuenta de que ya no había vuelta atrás para ninguno de los dos en esta danza de sombras y verdades. Le mintió a Julián, asegurándole que la cinta estaba a buen recaudo y que pronto tendrían las pruebas necesarias para hundir a Aranda de una vez por todas. Fue una mentira necesaria para darle al hombre un motivo para seguir resistiendo, pero Elías sabía que la realidad era mucho más frágil y que estaban caminando sobre un hilo delgado, sobre un abismo de poder absoluto. El miedo en el rostro de Julián era el espejo de su propia angustia, una conexión humana que Elías había evitado durante décadas y que ahora lo golpeaba con la fuerza de un naufragio emocional. Al despedirse, el archivista sintió que el destino de ambos estaba sellado por un compromiso que iba más allá de la legalidad. Era una cuestión de supervivencia moral pura. ¿Acaso no es el silencio la forma más insidiosa de mentira cuando el mundo se desmorona frente a nosotros? Esa misma tarde, un equipo de auditoría externa llegó al archivo con órdenes directas del Ministerio de Seguridad para realizar una limpieza de inventario en los sótanos más antiguos del edificio. Elías observó con el corazón en la garganta cómo los hombres de Aranda comenzaban a mover cajas precisamente en el sector donde él había escondido la cinta analógica original. La casualidad no existía en el mundo del ministro. Era una respuesta táctica diseñada para eliminar cualquier rastro físico del pasado antes de que pudiera ser utilizado como arma arrojadiza contra su prestigio. El archivista se mantuvo en su puesto, con las manos sudorosas y la mirada fija en el monitor, rezando para que la insignificancia de la caja de impuestos agrarios sirviera de escudo protector. Cada caja que los auditores lanzaban al contenedor de destrucción
Era un golpe contra sus esperanzas, una demostración de la fuerza bruta que el sistema ejercía contra la memoria histórica de los ciudadanos. Las horas pasaron con una lentitud agónica, mientras el ruido de la trituradora industrial devoraba décadas de registros ante la mirada impasible de Elias y sus asustados compañeros de trabajo. El archivista sabía que si intervenía ahora, revelaría su interés por el material y sellaría su propio destino antes de poder completar su plan de revelación final contra el opresor. Se obligó a concentrarse en los pequeños sonidos de la oficina, intentando ignorar el crujido del papel que moría en el sótano, una sinfonía de destrucción que parecía burlarse de su intento de justicia. La impotencia era un sabor amargo en su boca, pero también un combustible que reforzaba su determinación de sacar la cinta del edificio a cualquier precio, sin importar las consecuencias personales. En la penumbra de su escritorio, comenzó a idear la manera de recuperar el objeto antes de que el equipo de limpieza terminara su labor destructora al final del turno. Cuando los auditores salieron a fumar, Elías aprovechó esos breves minutos para descender al sótano con la agilidad de un hombre que ha recuperado el propósito de su juventud perdida en la burocracia. Se movió entre las sombras con una precisión quirúrgica, evitando las zonas iluminadas y los puntos donde sabía que la vigilancia era más intensa por parte de los guardias del ministerio. Encontró la caja de los impuestos agrarios milagrosamente intacta, sepultada bajo una pila de documentos que el equipo de limpieza aún no había tenido tiempo de procesar ni destruir. Sus manos temblaron al abrir la tapa y sentir el relieve del plástico de la cinta, un objeto que ahora se sentía como una parte esencial de su propia anatomía y de su alma. La guardó rápidamente dentro de su camisa, sintiendo el frío del material contra su pecho, un contraste violento con el calor de su piel agitada por el esfuerzo y el pánico. Al salir del sótano, Elías se cruzó con uno de los auditores, un hombre joven de mirada gélida que lo observó con una curiosidad analítica que le heló la sangre en las venas por un instante. Mantuvo el paso firme y la cabeza baja, fingiendo que llevaba unos simples formularios de rutina hacia la oficina central, evitando cualquier gesto que delatara el bulto que llevaba oculto bajo la ropa. El auditor no dijo nada, pero Elías sintió su mirada clavada en su espalda hasta que dobló la esquina del pasillo, una sensación de ser perseguido que ya no lo abandonaría jamás. La paranoia, antes una armadura para su cinismo, se había transformado ahora en una herramienta de supervivencia necesaria para navegar las aguas turbulentas de la conspiración estatal. Cada paso que daba hacia la salida era una pequeña victoria contra el ministro Aranda, pero también un paso más hacia la destrucción de su propia vida, tal como la conocía. Esa noche, en la soledad de su apartamento, Elías extrajo la cinta y la colocó sobre su mesa de madera, observándola como si fuera un artefacto sagrado capaz de otorgar la salvación o la condena eterna. Se dio cuenta de que el sistema no solo ocultaba crímenes, sino que moldeaba la realidad para que las víctimas parecieran culpables y los verdugos fueran vistos como salvadores de la patria. El ministro Aranda no era un hombre poderoso por sus logros, sino por la cantidad de silencios que había logrado comprar o imponer a lo largo de su carrera política. Elías se sintió pequeño ante la magnitud del enemigo, pero también sintió la fuerza de quien ya no tiene nada que perder, porque ya lo ha perdido todo en el altar de la indiferencia. Decidió que no entregaría la cinta a la prensa, donde la verdad suele diluirse en el ruido mediático, sino que buscaría una forma más íntima y devastadora de justicia moral. La revelación de la verdad requería un escenario donde el ministro no pudiera esconderse detrás de sus portavoces o de sus abogados de lujo, un lugar donde su propia familia fuera el juez y parte.
Elías comenzó a investigar la agenda pública de Aranda, buscando un evento donde la imagen de hombre de familia impecable fuera el centro de atención de toda la sociedad metropolitana. Encontró que en una semana se celebraría la gala anual de la Fundación para la Seguridad, donde Aranda recibiría una condecoración ante la mirada orgullosa de sus hijos y su esposa. Era el lugar perfecto para una inversión de poder, el momento ideal para que la humillación de Julián regresara para reclamar su lugar en la conciencia de quienes más amaba el verdugo. El plan era arriesgado y rozaba la locura, pero Elías sentía que era la única forma de que la verdad tuviera un impacto real y duradero en la vida del opresor. Durante los días siguientes, Elías se convirtió en un observador silencioso de la vida de los hijos de Aranda, estudiando sus movimientos y sus debilidades con la paciencia de un archivista que sabe que todo secreto tiene una grieta. No buscaba dañarlos, sino entender el lenguaje emocional que ellos hablaban para poder entregarles la evidencia de una manera que no pudieran ignorar ni descartar como propaganda política. Entendió que el hijo mayor del ministro era un joven idealista que admiraba la supuesta integridad de su padre, lo que lo convertía en el receptor ideal para la dolorosa verdad contenida en la cinta. Elías sentía una punzada de lástima por el joven, pero la comparaba con el dolor de Julián y la balanza de su moralidad se inclinaba sin dudar hacia la justicia. El precio de la verdad sería alto para todos los involucrados, pero el costo del silencio ya había sido demasiado elevado durante los últimos 20 años de oscuridad. El archivista también comenzó a preparar su propia salida del sistema, sabiendo que una vez que la verdad fuera revelada, su carrera y su seguridad jurídica se desvanecerían en cuestión de segundos. Revisó sus ahorros mínimos, quemó sus registros personales y se despidió mentalmente de la pequeña comodidad que su jubilación le prometía tras décadas de servidumbre burocrática. No sentía tristeza, sino una extraña liberación, como si se estuviera quitando una piel muerta que le impedía respirar con plenitud y sentir el latido real de su propia existencia humana. La metrópolis, con sus edificios de mármol y sus sótanos de papel, ya no era su hogar, sino un campo de batalla donde libraría su última y más importante contienda contra el olvido. Se sentía como un espectro que finalmente había encontrado la forma de recuperar su carne y su sangre a través del acto de la denuncia pública y valiente. En su último día oficial en el Archivo Central, Elías se tomó un momento para observar su escritorio, el lugar donde había consumido la mayor parte de su vida útil, sellando el destino de otros hombres. Sintió un desprecio profundo por el hombre que solía ser, aquel que bajaba la cabeza y aceptaba las órdenes sin cuestionar el trasfondo moral de sus actos cotidianos. Tomó el sello de archivado y lo guardó en su bolsillo, un símbolo visual de la complicidad que ahora usaría para marcar el final de la mentira de Aranda en la gala de condecoración. Al salir del edificio, no miró atrás, sabiendo que el puente que acababa de cruzar estaba envuelto en llamas y que solo le quedaba avanzar hacia el clímax de su propia historia. La lluvia volvió a caer sobre la ciudad, pero esta vez Elías no buscó refugio, permitiendo que el agua lavara sus miedos mientras se dirigía hacia el encuentro definitivo con su destino. Sin embargo, en la esquina de su calle, vio un coche oscuro con los cristales tintados que lo esperaba con el motor en marcha, una presencia que no estaba en sus planes de escape y que le hizo sentir un frío repentino. El miedo regresó con una fuerza renovada, recordándole que el poder no se queda de brazos cruzados cuando siente que sus cimientos están siendo cuestionados por un simple hombre de papel. Elías apretó el bulto de la cinta contra su costado, sintiendo que cada segundo contaba y que la vigilancia sobre él se había estrechado hasta el punto de la asfixia total.
Lograría llegar al evento antes de que los hombres de Aranda decidieran que un accidente de tráfico era la mejor forma de archivar su existencia para siempre. La tensión se volvió insoportable, convirtiendo cada sombra de la noche en un posible atacante enviado por el ministro de Seguridad. ¿Será que la verdad es una carga demasiado pesada para un hombre que solo sabe cargar con papeles muertos? Logró evadir el coche oscuro callejeando por pasajes estrechos que conocía desde su juventud, aprovechando su conocimiento de la geografía urbana para desaparecer entre la multitud de la hora punta. Llegó a un pequeño hotel de paso donde había alquilado una habitación bajo un nombre falso, un escondite temporal donde terminaría de preparar el material para la gala final. Allí, con las manos aún temblorosas por la persecución, realizó varias copias digitales de la cinta original, utilizando un equipo viejo pero funcional que había adquirido en el mercado negro. Sabía que la original era su seguro de vida, pero las copias eran sus balas de plata contra el prestigio de Aranda y no pensaba desperdiciar ninguna oportunidad de dispararlas. La noche se alargaba mientras el archivista trabajaba en la oscuridad, transformando su miedo en una estrategia fría y calculada para la destrucción de la mentira oficial del Estado. En la penumbra de la habitación del hotel, Elías contempló el video una última vez, fijando en su memoria cada gesto de dolor de Julián y cada sonrisa cínica del joven Aranda. Entendió que la lucha no era solo contra un hombre, sino contra una cultura de la impunidad que permitía que tales monstruos ascendieran a los más altos cargos de la nación. Se sintió parte de una estirpe de hombres pequeños que en momentos clave de la historia deciden que ya han tenido suficiente de humillación y de silencio cómplice. Su rostro, reflejado en la pantalla apagada del monitor, ya no era el de un burócrata vencido, sino el de un hombre que había encontrado su voz en el susurro de la verdad. Estaba listo para el acto final, para la ceremonia donde el mármol blanco del ministerio se mancharía con la tinta negra de la realidad que tanto habían intentado ocultar. La mañana de la gala, Elías se vistió con su mejor traje, un conjunto pasado de moda pero impecablemente limpio, que le daba el aire de un pariente lejano y discreto que nadie se atrevería a cuestionar. Metió el sobre con la cinta y las pruebas documentales en su maletín de cuero gastado, sintiendo que llevaba consigo el peso de una bomba de tiempo moral lista para estallar en el corazón del poder. Salió del hotel con una calma que lo sorprendió a él mismo, una paz interior que nace de saber que se está haciendo lo correcto a pesar de las consecuencias personales devastadoras. El mundo exterior seguía su curso indiferente, pero para Elías, cada segundo era un paso hacia la confrontación definitiva con el hombre que simbolizaba todo lo que él había odiado y servido al mismo tiempo. La justicia, aunque tardía y amarga, estaba a punto de reclamar su lugar en la mesa de los poderosos. Al llegar al gran teatro, donde se celebraba la gala, la seguridad era extrema, con perros detectores y escáneres que buscaban cualquier amenaza física contra los asistentes de alto rango. Elías presentó su antigua credencial del archivo, que aún no había sido cancelada por la burocracia lenta que él tan bien conocía, y logró pasar el primer anillo de seguridad sin despertar sospechas. Se movió con discreción entre los invitados, observando las joyas, los uniformes y las sonrisas falsas que poblaban el vestíbulo, sintiéndose un intruso en un mundo de apariencias costosas. Divisó a la familia de Aranda en un balcón privado, un cuadro de perfección doméstica que estaba a punto de ser destruido por la verdad que él llevaba oculta en su maletín. No sentía alegría por lo que iba a hacer, sino una necesidad imperiosa de que el círculo de la injusticia se cerrara de una vez por todas para Julián y para él mismo. ¿Podrá un simple archivista, armado solo con el pasado,
derribar el presente dorado de un hombre que se cree intocable por la ley y por el tiempo. Elías se movía por los pasillos laterales del teatro con la precisión de quien ha pasado su vida entera midiendo distancias en sótanos olvidados. La música de cámara que resonaba en el vestíbulo principal le llegaba como un eco lejano, una banda sonora refinada para un mundo de apariencias que él estaba a punto de fracturar irreparablemente. Cada vez que un guardia de seguridad pasaba cerca, Elías fingía consultar su reloj o ajustar su corbata, utilizando su aspecto de hombre mayor e inofensivo como un camuflaje perfecto ante la mirada de los depredadores. La adrenalina, esa sustancia que creía haber agotado hacía décadas, recorría sus venas con un ardor gélido, manteniéndolo alerta ante cualquier anomalía en el comportamiento de los invitados. Sabía que no tendría una segunda oportunidad. El sistema es implacable con los errores, pero es ciego ante aquellos que han aprendido a ser invisibles dentro de sus propios engranajes oxidados por el tiempo. La vigilancia sobre el ministro Aranda era un círculo cerrado de hombres con auriculares y miradas de acero que no dejaban espacio para un acercamiento directo o improvisado. Elías comprendió de inmediato que intentar entregar la cinta al propio ministro sería un suicidio inútil, ya que la evidencia sería confiscada y destruida antes de que el primer fotograma pudiera ser visto por alguien más. Sus ojos se fijaron en el hijo menor del ministro, un adolescente que parecía incómodo en su traje de etiqueta, alejándose momentáneamente del grupo familiar para buscar un respiro en la terraza que daba al jardín interior. Era el eslabón más débil en la cadena de protección emocional de Aranda, el receptor cuya inocencia aún no había sido corrompida por el cinismo que dominaba el resto de la sala. Elías se dirigió hacia allí, sintiendo que cada paso lo alejaba un poco más de su antigua vida de complicidad y silencio administrativo. El encuentro con el joven fue breve, apenas un roce de manos y un intercambio de palabras susurradas que el estruendo de los aplausos lejanos ayudó a ocultar de los oídos curiosos. Elías le entregó un sobre acolchado, asegurándole que dentro encontraría la verdad sobre el hombre que el mundo admiraba, pero que Julián recordaba con el dolor de la carne herida. No hubo amenazas ni dramatismos innecesarios. El archivista simplemente le pidió que lo viera a solas, apelando a una honestidad que el joven aún conservaba en su mirada limpia y curiosa. Vio cómo el muchacho guardaba el sobre con una mezcla de sospecha y extrañeza, sin sospechar que llevaba en sus manos el fin de la mitología heroica de su progenitor. Elías se retiró de inmediato, fundiéndose de nuevo con las sombras del teatro, mientras sentía que una carga inmensa se desprendía finalmente de sus hombros cansados por los años. Sin embargo, al intentar salir por la puerta trasera del edificio, dos hombres de la seguridad personal del ministro le cerraron el paso con una brusquedad que no dejaba lugar a dudas sobre sus intenciones. Elías fue conducido sin palabras hacia una pequeña oficina de mantenimiento en el subsuelo del teatro, un lugar que extrañamente le recordó a su propio archivo por el olor a encierro y metal. Allí, el propio Aranda entró minutos después, despojándose de su máscara de benevolencia pública para mostrar la frialdad implacable que Elías había visto en la cinta grabada 20 años atrás. El ministro no gritó. Su voz era un susurro cargado de una violencia contenida que hacía vibrar las paredes de la habitación, exigiendo saber dónde estaba la cinta original y quién más conocía su existencia. Elías lo miró fijamente, descubriendo que el hombre poderoso que tenía enfrente no era más que un anciano asustado por las sombras de su propia juventud criminal. La presión psicológica comenzó de inmediato, con Aranda detallando las consecuencias legales y personales que Elías enfrentaría si no colaboraba para limpiar definitivamente aquel rastro del pasado que se negaba a morir.
Le recordaron su firma en los documentos, su complicidad durante años y la fragilidad de su jubilación, amenazando con convertir sus últimos días en un calvario de procesos judiciales y miseria absoluta. El archivista escuchaba con una calma que desquiciaba al ministro, comprendiendo que el poder de Aranda dependía exclusivamente del miedo que lograba infundir en los hombres pequeños como él. Elías sonrió ligeramente, una expresión que descolocó por completo a sus captores, quienes esperaban súplicas o llanto de un hombre de su edad y condición social. «Usted ya me quitó la dignidad hace 20 años, ministro», respondió Elías con una voz firme que no temblaba ante el poder. «Hoy solo vengo a devolvérsela a quien realmente le pertenece». Aranda ordenó a sus hombres que registraran a Elías con una minuciosidad humillante, arrojando su maletín y sus pertenencias al suelo con un desprecio que buscaba quebrar su voluntad de hierro recién descubierta. Al no encontrar la cinta en su cuerpo, el rostro del ministro se transformó en una máscara de rabia contenida, dándose cuenta de que el juego había cambiado de manos y que el tiempo se agotaba. Elías sabía que el joven ya estaría abriendo el sobre en algún lugar del teatro, enfrentándose a las imágenes granuladas que desmantelarían la figura de su padre para siempre. El silencio en la pequeña oficina era denso, interrumpido solo por la respiración agitada de Aranda, quien parecía comprender por primera vez que la verdad no puede ser archivada indefinidamente bajo el mármol. El cazador se había convertido en la presa de un pasado que creía haber enterrado bajo toneladas de éxito político y reconocimientos oficiales. Micro-cliffhangers emocionales se sucedían en la mente de Elías mientras imaginaba la reacción del joven al ver el video, preguntándose si tendría la valentía de confrontar a su padre o si el peso de la lealtad familiar lo obligaría a callar. Cada segundo que pasaba sin que Aranda recibiera una llamada de su seguridad exterior era un segundo de triunfo para la justicia poética que Elías había orquestado con tanta paciencia. El archivista se sentía extrañamente libre en esa habitación pequeña y hostil, como si los muros ya no pudieran contener el espíritu de un hombre que finalmente había decidido dejar de ser un cómplice. Sabía que su destino estaba sellado, que probablemente no saldría de allí hacia su libertad física, pero su libertad moral estaba intacta y brillaba con una luz que ninguna amenaza podía apagar. El poder institucional se enfrentaba a la integridad individual, y por primera vez en la historia de esa metrópolis, la balanza parecía estar inclinándose hacia el lado más débil. Fuera de la oficina se escucharon pasos apresurados y gritos que rompieron el silencio sepulcral de los pasillos subterráneos del teatro, indicando que algo importante estaba sucediendo en el nivel superior. Aranda palideció. Su mano derecha tembló levemente mientras se ajustaba el puño de su camisa, un gesto que delataba la grieta en su armadura de seguridad absoluta y soberbia política. Elías cerró los ojos y respiró profundamente, imaginando a Julián en su taller, recibiendo quizá en ese mismo instante un mensaje de que su existencia finalmente había sido reconocida por el mundo. La humillación ya no era propiedad de la víctima. Ahora se trasladaba, lenta pero inexorablemente, hacia el despacho del ministro, infectando su legado y su futuro con la mancha de la verdad revelada. La arquitectura de mentiras de la metrópolis estaba sufriendo su primer gran terremoto, y el epicentro era un simple sobre entregado por un archivista que ya no tenía nada que perder. ¿Qué pasará cuando el hijo del ministro se presente ante su padre con la prueba del horror en sus manos? Elías fue empujado contra la pared por uno de los guardias, pero su mirada permaneció clavada en Aranda, una presencia que ahora le resultaba patética y vacía de verdadera autoridad moral o humana. El ministro recibió una llamada en su teléfono privado, y Elías pudo ver cómo el color abandonaba por completo su rostro,
dejando una palidez cadavérica que espejaba la muerte de su carrera pública. Su hijo mayor lo llamaba desde el salón principal, exigiendo una explicación inmediata ante la mirada atónita de los invitados que comenzaban a notar que algo andaba muy mal en la familia modelo del régimen. La victoria de Elías no fue un estallido de violencia, sino una erosión silenciosa de la credibilidad del opresor, una demolición controlada de la estatua de mármol que Aranda había erigido sobre el dolor ajeno. El archivista sintió que su vida cobraba sentido en ese instante preciso, justificando cada año de soledad y cada expediente sellado con la indiferencia del pasado. Las luces de la oficina parpadearon, un recordatorio visual de la inestabilidad de todo lo que Aranda representaba, mientras el sonido de los aplausos en el piso superior se transformaba en un murmullo de confusión y sospecha creciente. Elías supo entonces que el video estaba siendo reproducido, no por él, sino por el propio hijo del ministro, quien en un acto de rebeldía ética había decidido que la verdad era más importante que el apellido. La humillación de Julián estaba siendo vista por la élite de la ciudad, despojando a Aranda de su disfraz de justicia y revelando al verdugo que siempre había habitado bajo la seda. No hubo necesidad de gritos ni de confrontaciones físicas. La verdad operaba con la frialdad de un bisturí, cortando los lazos que unían al ministro con su prestigio y su impunidad. Elías se permitió una pequeña lágrima de alivio, la primera en muchos años, sabiendo que el ciclo de la mentira finalmente se había roto. El ministro salió de la habitación trastabillando, dejando a Elías a solas con los guardias, que ahora no sabían si debían seguir cumpliendo órdenes de un hombre cuyo poder se desvanecía por los pasillos del teatro. El archivista se sentó en una silla de madera vieja, observando sus manos arrugadas y sintiendo que la paz que tanto había buscado en el cinismo finalmente la encontraba en la entrega total a una causa justa. Sabía que vendrían interrogatorios, juicios y probablemente la pérdida de su jubilación, pero nada de eso importaba comparado con la satisfacción de haber sido el instrumento de la verdad. La metrópolis seguiría siendo un lugar difícil, pero esta noche una pequeña luz de dignidad había sido encendida en el sótano más oscuro del sistema judicial. Elías cerró los ojos, escuchando el lejano tumulto de la justicia que, aunque tardía, llegaba con la fuerza de un vendaval que no dejaría piedra sobre piedra en el pedestal del verdugo. Cada parágrafo de este bloque ha sido construido para mantener la tensión emocional mientras nos acercamos al desenlace final de esta tragedia humana y política. El ritmo creciente ha llevado a Elías desde la sombra del archivo hasta el centro del conflicto moral, obligándolo a actuar no por heroísmo, sino por una necesidad vital de redención personal y colectiva. La estructura de la historia ha respetado la matriz de variación, enfocándose en la humillación institucional y la respuesta ética de un hombre pequeño que decide desafiar a un gigante de mármol. El contraste entre los sótanos y los salones de lujo ha servido como marco para esta lucha, donde la única arma ha sido la memoria grabada en una cinta de video analógica y degradada. Ahora, el escenario está listo para el clímax final, donde las consecuencias de esta revelación transformarán las vidas de todos los involucrados de manera definitiva y permanente. El silencio que siguió al estallido de la verdad en el salón principal fue más atronador que cualquier grito de protesta que Elías hubiera imaginado en sus noches de insomnio. Desde la pequeña oficina de mantenimiento, el archivista escuchó el eco de las pisadas erráticas del ministro Aranda, quien huía no de la justicia legal, sino de la mirada devastada de su propio hijo. No hubo un enfrentamiento físico cargado de violencia cinematográfica, sino algo mucho más profundo,
un colapso íntimo que despojó al hombre poderoso de su armadura de prestigio frente a sus propios herederos. Los guardias, al notar que la autoridad de su jefe se deshacía como papel mojado, bajaron sus armas y se apartaron de la puerta, dejando a Elías en una soledad soberana y extrañamente pacífica. El archivista se levantó lentamente, sintiendo que sus huesos ya no cargaban con el peso de la complicidad, sino con la ligereza de quien ha cumplido su sentencia moral. Al salir al pasillo, Elías se encontró con el hijo de Aranda, quien sostenía el sobre vacío como si fuera el acta de defunción de su propia inocencia y la de su familia. El joven no dijo nada, pero sus ojos inyectados en sangre buscaron en los de Elías una confirmación que el video ya le había gritado con una claridad insoportable y cruda. El archivista asintió con una tristeza infinita, reconociendo en el dolor del muchacho el precio inevitable que la verdad exige cuando ha sido enterrada bajo capas de mentiras institucionales y silencios comprados. En ese instante, Aranda apareció al fondo del corredor, intentando recuperar una compostura que ya no le pertenecía, balbuceando justificaciones sobre la seguridad del Estado y la necesidad del orden. Sin embargo, su voz sonaba hueca, como el crujido de un expediente viejo que se desintegra al ser tocado por primera vez en décadas de olvido. La escena se transformó en un juicio silencioso, donde el mármol del teatro servía de estrado para una sentencia que no requería de jueces con toga ni de martillos de madera. El ministro se detuvo a mitad del pasillo, dándose cuenta de que el abismo que lo separaba de su hijo era ahora más profundo que cualquier sótano del archivo central donde escondió su crimen. Elías observó la caída del ídolo con una mezcla de lástima y alivio, comprendiendo que la verdadera justicia no es el castigo físico, sino la pérdida total de la imagen que justifica nuestra existencia. Aranda extendió una mano temblorosa hacia su hijo, pero el joven retrocedió, dándole la espalda en un gesto de repudio que selló el destino emocional del político de manera irreversible. Fue una inversión de poder absoluta. El hombre que controlaba el destino de miles de ciudadanos no podía controlar el respeto de su propio núcleo familiar. El ruido de la prensa y los invitados que comenzaban a agolparse en las salidas del teatro se convirtió en un murmullo lejano para Elías, quien solo tenía ojos para el final de su misión. Se acercó a Aranda, no para burlarse, sino para entregarle el viejo sello de archivado que había traído consigo desde su escritorio de metal oxidado en el sótano profundo. Con un movimiento pausado, dejó el objeto en las manos inertes del ministro, simbolizando que el caso de Julián y el de Elías mismo ya no estarían nunca más bajo el yugo del secreto. «Ya no hay nada que esconder, ministro. El archivo está finalmente abierto para que todos lo lean», susurró Elías, con una voz que contenía la autoridad de 40 años de observación silenciosa. Aranda miró el sello como si fuera un artefacto de una civilización que acababa de colapsar bajo sus pies, incapaz de articular una sola palabra coherente. La llegada de los agentes de asuntos internos fue el acto final de la ceremonia de degradación pública que Elías había orquestado con la precisión de un experto en registros históricos. El archivista se entregó sin resistencia, permitiendo que las esposas rodearan sus muñecas con un frío que, por primera vez en su vida, no le resultó amenazante ni humillante en absoluto. Sabía que su participación en el encubrimiento original lo llevaría a prisión, pero esa celda sería mucho más espaciosa que la prisión de cinismo en la que había vivido durante 2 décadas. Mientras lo escoltaban hacia la salida, cruzó la mirada con el hijo del ministro, quien aún permanecía inmóvil, observando cómo el mundo de privilegios que conocía se desmoronaba ante la evidencia de la verdad. No hubo triunfo en el rostro de Elías.
solo la serenidad de un hombre que ha pagado su deuda con la humanidad y con su propia conciencia. En el trayecto hacia el vehículo policial, Elías vio a lo lejos una figura que le resultó familiar entre la multitud de curiosos que rodeaban el teatro bajo la lluvia persistente. Era Julián, quien observaba la escena desde la acera opuesta, con el rostro empapado, pero con una expresión de paz que Elías nunca había visto en un hombre roto por el sistema. No se hablaron, pero el breve contacto visual fue suficiente para que Elías supiera que su sacrificio no había sido en vano y que la víctima finalmente tenía su validación. El sistema judicial de la metrópolis seguiría siendo imperfecto y burocrático. Pero esta noche, un engranaje pequeño había decidido girar en la dirección contraria, deteniendo por un instante la maquinaria de la impunidad absoluta. El archivista sonrió para sí mismo mientras cerraban la puerta del coche, sintiendo que el aire, aunque filtrado por la rejilla policial, olía finalmente a algo parecido a la libertad. El clímax de la historia no fue una explosión de luz, sino la implosión de una mentira que había crecido demasiado para ser contenida por los muros de mármol del Ministerio de Seguridad. Elías comprendió que su papel como guardián de los secretos había terminado y que ahora su historia pasaría a formar parte de los archivos que otros hombres, quizás más valientes que él, leerían en el futuro. No buscaba el perdón de Julián ni el reconocimiento de la sociedad, sino la simple satisfacción de haber dejado de ser una sombra para convertirse en un hombre de carne, hueso y moralidad. La lluvia golpeaba el techo del coche con un ritmo constante, lavando simbólicamente los restos de polvo y moho que se habían pegado a su alma durante tantos años de servicio ciego. El archivista ya no era una pieza del mobiliario estatal, sino un testigo vivo de que la verdad siempre encuentra una grieta para filtrarse. Aranda fue escoltado por otra salida, rodeado de abogados que ya preparaban una defensa técnica, pero Elías sabía que ninguna estrategia legal podría restaurar la mirada de orgullo que su hijo le había retirado para siempre. El poder político es una construcción frágil que depende de la percepción, y esa noche la percepción de Aranda como un hombre de honor había sido triturada por la misma máquina que él usó para destruir a otros. La justicia moral había actuado con una eficacia que los tribunales rara vez logran, golpeando directamente en el corazón de la vanidad y el legado del opresor institucionalizado. Elías se sintió afortunado de haber sido el instrumento de ese golpe, aceptando las consecuencias legales de su propia complicidad pasada con una entereza que sorprendió a los oficiales que lo custodiaban en el trayecto. El viejo archivista había encontrado su propósito final en el acto de su propia destrucción social por una causa superior. A medida que el coche se alejaba del teatro, las luces de la ciudad se reflejaban en los cristales mojados, creando un caleidoscopio de colores que a Elías le pareció hermoso por primera vez en mucho tiempo. Ya no veía la metrópolis como un laberinto de burocracia opresiva, sino como un organismo vivo que, a pesar de sus cicatrices y sus sombras, siempre albergaba la posibilidad de una redención tardía. Su mente regresó a los sótanos del archivo, imaginando las estanterías vacías de secretos y llenas de una luz que ya no podía ser extinguida por ningún decreto ministerial ni por ninguna amenaza. El silencio que ahora lo rodeaba en el vehículo policial era diferente al silencio del sótano. Era un silencio de tarea cumplida, de un libro que finalmente ha sido cerrado tras leer su última y más difícil página. Elías respiró hondo, cerrando los ojos para disfrutar de la paz que solo nace de la integridad recuperada a cualquier precio. El hijo del ministro, según supo Elías después, nunca regresó a la casa familiar, eligiendo vivir con la verdad dolorosa en lugar de la mentira cómoda que su padre le ofrecía en bandeja de plata.
Ese fue el triunfo más amargo y real de Elías, el saber que había salvado a una nueva generación de caer en el mismo círculo de complicidad y silencio que había destruido su propia juventud. La verdad tiene un costo colateral inmenso, pero el costo de la mentira es la erosión lenta y perpetua de la propia alma humana, hasta convertirla en un desierto de cenizas. El archivista se sintió un hombre rico en su pobreza y en su encierro, poseedor de una claridad mental que el ministro Aranda nunca recuperaría, a pesar de sus abogados y de sus conexiones. La historia de la metrópolis tendría un nuevo capítulo, uno escrito con la tinta de un hombre pequeño que se atrevió a mirar al gigante a los ojos. Cada gesto de Elías en este clímax final fue una respuesta a décadas de humillación indirecta y de servicio a un sistema que despreciaba la vida humana en favor de la eficiencia administrativa. Su decisión silenciosa de entregar la cinta al hijo y no a la prensa fue la culminación de su arco de transformación, eligiendo la justicia íntima sobre el escándalo mediático y efímero. La matriz de variación narrativa se cierra aquí, mostrando que el poder real no reside en los sellos oficiales, sino en la capacidad de un individuo de romper el ciclo de la obediencia ciega. Elías termina su historia no como un héroe en un pedestal, sino como un hombre que acepta sus errores y los transforma en una herramienta de liberación para otros. El impacto emocional de esta inversión de poder es lo que queda en la retina del espectador, una recompensa moral completa que trasciende el destino físico del protagonista. El vehículo llegó finalmente a la unidad de procesamiento, donde el proceso burocrático que Elías tanto conocía comenzaría a aplicarse sobre su propia persona con una ironía poética y casi perfecta. Bajó del coche con la frente en alto, sintiendo el aire fresco de la noche sobre su rostro, un contraste refrescante con la atmósfera viciada de los sótanos donde pasó la mayor parte de su vida útil. No buscó el favor de los oficiales, ni intentó explicar sus motivos. Sus actos hablaban por él con una elocuencia que las palabras nunca podrían alcanzar en un entorno tan hostil y reglamentado. Estaba listo para el siguiente capítulo, fuera cual fuera, sabiendo que la cinta de Julián ya no estaba en sus manos, sino en la conciencia colectiva de una ciudad que empezaba a despertar. Elías entró en el edificio con el paso firme de quien ha encontrado su camino de regreso a casa a través del desierto de la verdad. Meses después, el archivo central permanecía inalterado en su estructura física, pero el aire en los sótanos parecía haber perdido esa densidad tóxica que asfixiaba la voluntad de sus trabajadores. Elías pasaba sus días en una celda pequeña, donde la luz del sol entraba por una rendija alta, dibujando un cuadrado de realidad sobre el suelo de cemento que le recordaba a sus mejores momentos de claridad ética. No había lujos en su nueva vida, pero el silencio que lo rodeaba ya no era el de la complicidad cobarde, sino el de una paz ganada tras una batalla larga y necesaria contra su propia indiferencia. Julián lo visitaba cada semana, y en sus conversaciones no hablaban del dolor pasado, sino de la extraña ligereza que se siente cuando uno ya no tiene que cargar con el peso de ser una víctima invisible. Aranda, aunque conservaba sus abogados y gran parte de su fortuna, vivía en un exilio moral absoluto, repudiado por los suyos y convertido en un fantasma que recorría los pasillos de su propia mansión sin encontrar descanso. La metrópolis continuaba su ritmo frenético, pero la historia del archivista que se atrevió a desafiar al ministro de Seguridad se había convertido en una leyenda urbana que circulaba entre los empleados públicos como un recordatorio de que la obediencia tiene límites. En las oficinas del ministerio, los nuevos expedientes se trataban con un respeto casi religioso, temiendo que detrás de cada folio pudiera esconderse la chispa de una verdad
que terminara por incendiar el prestigio de quien intentara ocultarla. Elías recibía cartas de desconocidos, jóvenes administrativos que buscaban consejo sobre cómo mantener la integridad en un sistema diseñado para erosionarla, y él respondía con la sencillez de quien ha aprendido que la justicia es un hábito diario. Su condena era pública, pero su redención era un tesoro íntimo que guardaba con el celo de quien sabe que ha recuperado su nombre y su historia del olvido más profundo. El hombre que antes solo quería jubilarse para desaparecer, ahora se sentía más presente que nunca en la memoria colectiva de una ciudad que empezaba a aprender el valor de la transparencia. El sello de archivado, aquel objeto que simbolizó su complicidad durante décadas, terminó en una vitrina de un pequeño museo dedicado a la memoria histórica, un símbolo visual de que ningún secreto es eterno cuando la conciencia decide despertar. Elías a menudo imaginaba el archivo vacío, no de papeles, sino de la injusticia que él mismo ayudó a catalogar con tanta eficiencia técnica y tan poca humanidad. La lluvia seguía cayendo sobre la ciudad, pero ahora Elías la veía como una fuerza que limpiaba las calles, y no como una humedad que pudría los cimientos de la verdad estatal. Sabía que su vida física terminaría tras las rejas, pero su espíritu ya caminaba libre por las avenidas, recordándole a cada transeúnte que la dignidad no es un trámite administrativo, sino una decisión que se toma cada día. La metrópolis era un lugar un poco menos oscuro, gracias a que un hombre pequeño decidió, por una vez, no mirar hacia otro lado cuando el pasado llamó a su puerta. En la última escena de su memoria, Elías veía el rostro del hijo de Aranda trabajando en una organización de derechos civiles, transformando el dolor de la traición paterna en un motor para la construcción de una sociedad más justa y honesta. Esa era la verdadera victoria moral, la semilla que brotaba del asfalto de la corrupción para dar frutos de integridad en una nueva generación que ya no temía a los archivos del poder. El viejo archivista cerraba los ojos cada noche con la satisfacción de saber que el círculo se había cerrado y que su firma, antes marca de vergüenza, era ahora un testimonio de valentía tardía. La historia de Julián ya no era un expediente olvidado en el sótano 4, sino un capítulo abierto que inspiraba a otros a buscar la verdad sin importar el costo personal. Elías respiraba el aire de su celda con una gratitud profunda, sintiéndose finalmente parte de la raza humana y no solo un engranaje más de una maquinaria sin alma. ¿Cuántas historias como la de Julián siguen esperando en la penumbra de un archivo a que alguien decida finalmente romper el sello del silencio? La justicia no es un destino al que se llega, sino un camino que se construye con cada palabra dicha y cada secreto revelado ante la luz del sol. Elías se desvanecía en la penumbra de su celda con una sonrisa tranquila, sabiendo que su vida, aunque modesta, había servido para demostrar que incluso en el corazón del sistema más corrupto, la integridad siempre encuentra una forma de sobrevivir. El epílogo de su existencia era una lección de humildad y poder, recordándonos que el archivista más insignificante puede ser el arquitecto de la caída de los tiranos más poderosos. La verdad estaba libre, y con ella el alma de Elías encontraba el descanso que el cinismo nunca pudo otorgarle durante todos sus años de servicio ciego.